La atmósfera del comedor era pesada, cargada de risas y murmullos que reverberaban entre las paredes como un eco antiguo. Era una cena familiar, una tradición que solía ser sinónimo de risas y unidad, pero en mi corazón, el interior era una habitación oscura. Todo eran sonrisas, menos la mía. De pie frente a la mesa, observé cómo Ana, mi hija de 30 años, se movía con gracia, como si fuera la dueña de la escena, ignorando por completo el papel que yo había desempeñado en la construcción de aquella familia. Estaba en la cocina, organizando los cubiertos, cuando, de repente, vi cómo Ana arrojaba el cuchillo de postre a un lado, haciendo un sonido estridente que resonó en el aire más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. ¿No crees que ya has vivido suficiente, madre?, dijo con desdén, mirando a sus amigos que se reían como si fuera una broma. Sus palabras eran dardos, punzantes y sin piedad, atravesando el manto de amor que había protegido nuestra relación durante años. Mi corazón se detuvo un instante. El dolor era agudo, como un cuchillo en mi pecho. Me llamo Clara, tengo 58 años y hasta hoy creía conocer a mi familia, pensé, mientras mis manos temblaban al recordar todo lo que había sacrificado por su bienestar. Me había convertido en la sombra de mi propia vida, eliminando mis sueños y deseos para construir un futuro para ella, solo para ser tratada como una carga. Mientras tanto, su esposo Javier sonreía desde la esquina, un cómplice silencioso en la crueldad de Ana. Era como si su aprobación la alzara aún más, llevándola a un punto donde la empatía se extinguía por completo. La mesa estaba adornada con la vajilla más hermosa que habíamos guardado para ocasiones especiales, como un recordatorio de los buenos tiempos. Pero había algo irremediablemente trágico en ese momento. Nadie parecía notar el brillo que desaparecía entre las sombras de la humillación. Las risas de los invitados sonaban como un canto lejano, y en mi pecho se formaba un nudo que no podía deshacer. La humillación me abrumaba como una corriente helada y pesada. ¿No agradeces vivir bajo este techo?, continuó Ana, sin disimular el rencor que llevaba dentro. Cada palabra que salía de su boca me hacía sentir más pequeña, más insignificante. La ironía de su pregunta me golpeó, porque por años había sacrificado mi carrera, mis amistades y casi toda mi existencia para asegurar que ella tuviera lo que necesitaba. Y, en este momento, yo era la culpable de todas sus frustraciones. A pesar del revuelo en la habitación, me quedé en silencio, mirándola, casi como un espectador en un teatro. Las palabras de Ana se convirtieron en una letanía oscura. La humillación era el acto final en un escenario que había preparado durante años. Mis manos temblaban mientras pensaba en cómo había dedicado mi vida para que ella brillara, y ahora era el objeto de su desprecio. De repente, se me ocurrió que, tal vez, mi esposo aún vivía en alguna parte de esta historia. Tan pronto como ese pensamiento se deslizó en mi mente, una pequeña chispa de esperanza encendió mi corazón. Creyó que me había hecho desaparecer, pero mi marido me dejó todo, me repetía como un mantra. Esa frase se estaba convirtiendo en mi refugio secreto, una luz en medio de la penumbra. La cena continuó, pero yo ya no estaba allí. En mi mente, recordaba los momentos felices y los sacrificios que había hecho. Aquel dolor, aquel desprecio insufrible, no podía ser el final de mi historia. Así, mientras el frío del desprecio de Ana me envolvía, una llama silenciosa comenzó a encenderse en mi interior. Sabía que un día todo cambiaría. Mi vida, aunque marcada por la traición, aún tenía la chispa de la resiliencia esperando el momento de brillar. Con el nudo en mi garganta, inhalé hondo y decidí que, a pesar de todo, no me dejaría derrotar tan fácilmente. La cena y el desprecio no definirían quién era yo. Algo dentro me dijo que aún había un camino por recorrer.
La cena terminó y con ella se extinguió la ilusión de una familia unida. Ana, rodeada de sus amigos, se despidió entre risas, ajena al caos emocional que había desencadenado en mí. Cuando el eco de los pasos se desvaneció y el silencio llenó la casa, la pesada sensación de aislamiento se cimentó en mi pecho. Estaba atrapada en un refugio que alguna vez había sido hogar, ahora un lugar donde la traición y la soledad se entrelazaban como sombras tenaces. Mis pasos me llevaron hacia la habitación, donde las luces quedaban desenfocadas y el ambiente parecía casi irreal. Sentada al borde de la cama, me rodeé con las almohadas como si buscaran consolarme. Las cajas desbordaban recuerdos de un pasado que ahora se sentía distante, casi como un sueño nebuloso. Miraba los rostros sonrientes en las fotografías, las eternas risas de una madre y su hija, y cada imagen se convertía en un peso que me aplastaba más y más. El amor que un día compartimos había sido despojado de su esencia, transformado en un vacío desgarrador. Mientras revisaba las fotos, las imágenes se presentaban con nitidez en mi mente. Los días soleados en el parque, las noches de cuentos antes de dormir y los abrazos que creí eternos. Pero la distancia que había surgido entre Ana y yo era un abismo que parecía imposible de cruzar. Cada sonrisa que recordaba ahora pesaba como una losa, siendo un recordatorio de la felicidad que se había evaporado. La revelación de que ella, a quien había dedicado mi vida, se había convertido en mi verdugo, me llenaba de desasosiego. Ana, con su aguda ironía, había lastimado mi corazón con palabras hiriendo con la sutileza de una espada afilada. ¿No agradeces vivir bajo este techo?, se repetía en mis pensamientos, como si fuera un mantra cruel. Esa noche me sentí pequeña, insignificante, una sombra errante en mi propio hogar. Sus palabras habían marcado un hondo rasguño en mi alma, evidenciando cómo había cambiado nuestra relación. Recordé mis sacrificios, la forma en que había dejado de lado mis sueños y ambiciones para forjar un futuro que ahora parecía sombrío. Iba de un recuerdo a otro, medida entre la nostalgia y el dolor que me atormentaba. Las noches se arrastraban y el insomnio se convertía en mi cómplice, inundando mi mente de preguntas sobre en qué momento perdí el control de mi vida. Revisaba las cartas de mi esposo, buscando consuelo entre sus palabras, y cada página escrito me sumergía en su esencia y amabilidad. En aquellas letras había una promesa silenciosa de que siempre sería valorada. En una de esas noches, el insomnio me llevó a descubrir un viejo diario, amarillo por el tiempo y el amor que había sentido. Al abrirlo, me invadió una mezcla de nostalgia y anhelo. Cada página contenía reflexiones sobre nuestra vida compartida, pero también destellos de secretos que ni siquiera yo conocía. Hablaba de sueños no realizados, de negocios y oportunidades que había dejado de lado por el bien de la familia. Cada palabra era como un eco de su voz, un recordatorio de lo que había sido nuestra vida juntos. Mientras leía, un nuevo sentimiento comenzó a surgir en mí: la determinación. Mi esposo había emprendido un camino que planeaba para ambos, uno en el que yo no solo era la madre, sino también una mujer con potencial, con derecho a una vida plena. Esa revelación encendió una chispa de esperanza que había estado apagada. Siempre serás el pilar de nuestra familia, Clara, resonaba en mis pensamientos, mientras el peso de sus palabras comenzaba a dejar de ser una carga para transformarse en una llamada a la acción. Revisé cada palabra con fervor, y la idea de que mi esposo me había dejado un legado, incluso en los momentos más dolorosos, se abría como un camino iluminado. La tristeza se convirtió en coraje, y cada frase en el diario me alentaba a descubrir lo que estaba oculto, lo que había sido silenciado por años.
La conciencia de que podría haber oportunidades aún no exploradas comenzó a brotar en mi mente. No permitiré que mi historia se termine aquí, me dije a mí misma una y otra vez mientras las horas pasaban silenciosas. Encontrar la fortaleza dentro de mí se convertía en mi nuevo propósito. Una vez más, la voz de mi esposo me inspiraba a actuar, a liberarme de las cadenas del dolor que Ana había impuesto sobre mí. La decisión de ser más que una víctima, de reclamar mi voz y mi futuro, me dio fuerzas y comencé a visualizar un nuevo camino, uno donde tendría el control una vez más. A medida que el tiempo avanzaba, cada día se convertía en una búsqueda de descubrimiento personal. Antes temía que Ana controlara mi vida, pero ahora decidí que sería la arquitecta de mi propia historia. Mis pasiones, mis sueños, mis anhelos, todos los aspectos que había relegado al olvido comenzaban a emerger de entre las sombras. Las cartas y el diario servían como testimonio de la vida que había dejado de lado, y empecé a escribir algunas de mis propias metas, fragmentos de sueños que deseaba realizar. Una noche, mientras examinaba los documentos que había encontrado en la casa, me topé con una carpeta que contenía registros inmobiliarios. Al abrirla, una sensación eléctrica recorrió mi cuerpo. Eran propiedades que un desconocido había mencionado en el diario de mi esposo, terrenos y negocios a su nombre. La sorpresa y la emoción se entrelazaban en mi pecho, mientras cada hoja se llenaba de detalles sobre lo que había sido un sueño proyectado para el futuro. De repente, cada letra se convertía en una promesa de libertad. En esas páginas eran los primeros pasos hacia mi propia reclamación. Era la presencia de mi esposo la que me daba la fortaleza necesaria. Por alguna razón, había dejado que esos recursos fueran parte de mi vida. Algo dentro de mí se despertaba con fuerza, el deseo de comprender todo lo que me había sido ocultado y convertir esa tristeza en poder. Las imágenes de Ana, desmoronándose ante la verdad que emergería, comenzaban a instalarse en mi mente, y cada vez que me repetía que creyó que me había hecho desaparecer, me sentía más decidida a recuperar mi vida. Así, en cada instante de silencio y soledad, fui elaborando un plan. Sería como una sombra tenaz, invisible, mientras exploraba cada rincón de la vida que había sido tomada de mí. Sabía que este viaje hacia la verdad sería largo, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con la fuerza que había recuperado. Ya no sería simplemente Clara, la madre, la esposa. Sería Clara, la mujer resurgiendo, la guerrera descubriendo su historia entre los escombros de otra vida. El tiempo para la transformación había llegado, y mientras las sombras de la decepción se alzaban, mi determinación brillaba más intensamente. Este capítulo de mi vida sería solo el inicio de una reclamación profunda y significativa de todo lo que mi esposo había querido dejarme. Mi historia aún no había terminado, solo ahora comenzaba a resurgir, lista para enfrentar cualquier desafío que este nuevo camino pudiera traerme. La mañana tras el descubrimiento de los documentos fue diferente. El sol iluminaba la habitación con una luz cálida, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la vida volvía a fluir a través de mí. El peso de la humillación y la traición comenzaba a desprenderse lentamente, y encontré en mí misma la energía para seguir adelante. Con el diario de mi esposo al lado y una chispa de determinación encendiéndose en mi interior, decidí que debía desentrañar cada secreto que había estado oculto durante años. Me desperté con la mente clara, enfocada en lo que tendría que hacer. Me propuse investigar la información que había encontrado en los registros que me había dejado mi esposo. Terrenos y negocios, los nombres de ciertos agentes inmobiliarios resonaban en mi cabeza. ¿Qué propiedad había sido parte de su legado?
qué oportunidades se ocultaban tras esos papeles. A medida que pasaron los días, mis noches se llenaron de un nuevo propósito. Determinada a no dejar piedra sin mover, hice un plan. Comencé a tomar notas de cada pista útil que podía encontrar, siempre con la cautela de no levantar sospechas entre Ana y mi hijo. Supe que mi viaje tenía que ser secreto, porque nada de lo que estaba planeando debía llegar a sus oídos hasta estar completamente segura. Querían que me sintiera como una carga, pero yo sabía que tenía que ser más que eso. Fue entonces cuando decidí visitar algunos de los lugares mencionados en los documentos. Primero, fui a una de las propiedades, un terreno ubicado en un área enérgica de la ciudad, un rincón que había sido una joya escondida en la memoria de mi esposo. El olor de la tierra fresca me recibió cuando llegué, y me di cuenta de lo hermoso que debía ser en su esplendor. Caminé alrededor del terreno, visualizando cómo podría florecer bajo el cuidado que le podría brindar. Todo había estado esperando por mí, oculto detrás de cortinas de silencio. Encuentros discretos con agentes inmobiliarios se volvieron mis días de investigación. Cada conversación era como un rompecabezas que comenzaba a encajar. Les preguntaba sobre la propiedad y sus potencialidades, y aunque los ojos de los agentes reflejaban curiosidad, nunca podían descifrar las verdaderas razones de mis indagaciones. Sentía que el aire se volvía más fresco y limpio a medida que cada uno de ellos me revelaba más detalles sobre los activos de mi esposo. ¿Cómo había ocultado esto de mí? ¿Por qué nunca me abrió los ojos ante la grandeza de lo que habíamos creado juntos? Poco a poco, fui entrelazando las verdades que aparecían entre los registros y las conversaciones. Las propiedades no solo eran una oportunidad, eran el legado que mi esposo había querido que yo explorara. Me di cuenta de que había una conexión profunda entre lo que había descubierto y el respeto de las decisiones que mi marido había tomado en vida. Todo lo que había llevado tanto tiempo oculto no solo me pertenecía a mí, era la extensión de su amor y un reflejo de la vida que habíamos construido juntos. Los días transcurrieron y mis encuentros con los agentes me otorgaban un sentido de poder. Cada una de sus palabras se transformaba en una herramienta que utilizaba para afianzar mi lugar en este nuevo mundo. Armada con información privilegiada, empecé a visualizar cómo cada propiedad podría ser transformada, no solo en una fuente de ingresos, sino también en un espacio donde mi voz pudiera recuperarse y resonar. La idea de crear algo nuevo, algo propio, coció una mezcla de adrenalina y emoción dentro de mí. Sin embargo, no todo era tan simple. La sombra de Ana seguía acechando en cada rincón, y la idea de que podría descubrir mis planes me llenaba de inquietud. De vez en cuando me sorprendía pensando que, en el fondo, era ella quien había tratado de sumergirme en el caos de la humillación. Pero cada vez que tales pensamientos anidaban en mí, rechazaba la idea y me aferraba a la fuerza que había encontrado. No caería en su trampa. Estaba dispuesta a construir mi vida desde los cimientos una vez más. En esos tráficos frenéticos de información, hablaba con mi abogado de confianza, un viejo amigo de la familia que conocía bien la historia. Cuando le conté los detalles de lo que había descubierto, su sonrisa reveló la esperanza compartida. Tu esposo ha dejado un legado. No te dejes intimidar. Este es un momento para recuperar tu poder, me decía con sinceridad. Sus palabras resonaban en mí como un mantra. Mientras hablábamos, sentí que las cadenas que me mantenían atada comenzaban a romperse. Ante el resurgimiento de mi determinación, me fui armando de valor y confianza. Me di cuenta de que el miedo era parte del camino, pero ya no podía dejarme dominar por él. Este viaje no era solo una respuesta a la traición de Ana, sino también un viaje hacia la autoafirmación que había olvidado durante años. Mi esposo siempre había querido que yo tuviera este poder,
Ahora, ya no sentía que debía esconderme tras su sombra. Las reuniones nocturnas con mi abogado se convirtieron en un rincón de libertad y estrategia. Cada conversación se llenaba de posibilidades, del futuro que podía forjar con mis propias manos. Mientras discutíamos sobre las gestiones necesarias, comenzamos a crear un plan de acción. La emoción crecía dentro de mí. Encontrar la forma de posicionarme de nuevo en mi propia vida comenzó a ser una realidad palpable. Una tarde especialmente reveladora, encontré una carta oculta entre los registros de mi esposo, algo más que solo un formato burocrático. Era una carta donde él expresaba sus sentimientos sobre el futuro de la familia. Clara, deberías ser siempre la dueña de tu destino, leía, y sentí como si fuera el eco de su voz. Con cada palabra, la determinación se multiplicaba en mi interior, mientras me repetía que este no era solo un sueño Anymore, era un legado que debía reclamar. Con todo lo que había descubierto, empecé a construir una firme base en los cimientos que había puesto mi esposo. Recorría cada esquina en busca de pistas, de conexiones que me llevaran a un final donde yo pudiera salir victoriosa. Pude ver una línea imaginaria que se conectaba entre todas las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Ana no podría seguir siendo una influencia en mi vida. Esa era la verdad innegable que me empoderaba. Con el corazón latiendo con fuerza y con determinación, me dije a mí misma una vez más que creyó que me había hecho desaparecer, pero mi marido me dejó todo. Era un mantra poderoso que me empujaba a seguir adelante. Así, con confianza renovada y visiones de futuro dando vueltas en mi mente, me comprometí a luchar, a reclamar no solo lo que era mío por derecho, sino también lo que había sido querido para mí desde el principio. Ya no estaba perdida. Había encontrado mi camino entre los ecos de lo que había sido y la promesa de lo que estaba por venir. Cada paso avanzando y cada nuevo descubrimiento se sentía como una parte integral de mi renacer. Clara, la mujer que había recuperado su voz, dispuesta a transformar cada desafío en una oportunidad. Los días se convirtieron en semanas, y cada amanecer traía consigo una nueva oportunidad de acercarme más a la verdad. Mi vida, que había estado sumergida en el silencio y la humillación, ahora vibraba con el entusiasmo de lo desconocido. Tras el descubrimiento de las propiedades y las revelaciones de la carta de mi esposo, todo parecía alinearse para permitir que yo reclamara lo que era mío. Recorría la ciudad con un nuevo enfoque, buscando conexiones que antes me habían eludido. Aprendí a hacer visitas discretas a los registros de propiedad y, con un par de correos electrónicos guerreros a amigos en lugares clave, comencé a caer en las redes de información que mi esposo había tejido antes de su partida. La emoción que sentía al ir descubriendo un fragmento tras otro de su legado era casi eufórica. ¿Cuántos secretos más me había ocultado? Esto no era solo un desafío, era el renacer de mi espíritu entre las cenizas de una vida que había sido apagada por la traición. Un día, mientras revisaba un archivo que había pedido a uno de sus amigos de confianza, un antiguo compañero de trabajo, me topé con un antiguo contrato de arrendamiento. Documentos sellados que indicaban propiedades que jamás había imaginado que poseía. Cada uno de esos papeles me revelaba un nuevo camino a seguir. La imagen de mi esposo tomando decisiones estratégicas, siempre con la intención de protegerme, creció en mí como una llama ardiente. Las horas en la oficina de registros municipales se deslizaban entre mis dedos al revisar firmas y fechas. Sentí que cada trazo en esos documentos contaba su propia historia, y a medida que los pasaba lentamente, la sensación de empoderamiento me envolvía. Una de las propiedades, un moderno edificio de oficinas en el centro, capturó mi atención. Había algo especial en él.
un eco de la visión que mi esposo había concebido para nosotros como un nuevo comienzo. Visualicé lo que podía hacer con él, no solo como una fuente de ingresos, sino también como un símbolo de renacimiento. La emoción y el desafío me mantenían en constante movimiento. Hice conexiones con arquitectos y proveedores, aquellos que podrían ayudarme a materializar la visión que empezaba a formar en mi mente. Las semanas se convirtieron en un ejercicio de investigación que canalizaba la energía que había guardado durante años. Nunca había sido más consciente de lo que podía lograr. Sin embargo, Ana seguía vigilando. Sentía su presencia como un halcón que acechaba desde las alturas, y cada encuentro casual se tornaba más tenso. A veces, cuando parecía que estaba a punto de hacer un comentario crítico, una voz interna me recordaba mi mantra. Creyó que me había hecho desaparecer, pero mi marido me dejó todo. La repetición de esas palabras se convertía en mi escudo emocional. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en casa, escuché la puerta del fondo abrirse. No fui suficientemente rápida al esconder lo que estaba revisando. Ana apareció en el marco, con una mirada inquisitiva. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, una mueca de desconfianza en sus labios. Su tono era afilado, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero, en lugar de ceder ante el miedo, decidí mantener la calma. «Solo revisando algunas cosas», respondí con una serenidad que casi me sorprendió a mí misma. Su mirada atravesó la habitación, escaneando con desdén. «Tienes que dejar de aferrarte a lo que no tienes. ¿De verdad crees que esto te llevará a algún lado?», añadió, su voz llena de burla. Pero, en el fondo, podía ver un destello de inseguridad que no podía contener. Esa inseguridad le daba poder a mi determinación. Ella se marchó dejando el aire tenso, pero mi resolución se reafirmó. Mi voz interior resonaba más fuerte que nunca. Antes, sus palabras me habían empujado hacia la sombra. Ahora, eran escalones hacia la luz. Comencé a pensar en cómo Ana podía actuar cuando se enterara de cada aspecto de mi descubrimiento. La idea de que un día su rostro se llenara de asombro mientras le revelara la verdad de la vida que ella había intentado robarme, se convirtió en un motivador aún mayor. Esa misma noche, mientras escribía mis pensamientos en el diario que había encontrado, me pregunté cuántas otras facetas de la vida de mi esposo estaban ocultas en los rincones oscuros de mi hogar. Decidí que era el momento de hacer una investigación más profunda y sistemática de todo lo que había pertenecido a mi familia. Las paredes que habían sido testigos de nuestra vida juntos podrían ofrecerme más secretos. Armada con una linterna de curiosidad y un espíritu de determinación, empecé a explorar el ático, un lugar que había sido olvidado por tanto tiempo. Mientras removía cajas de recuerdos, encontré viejas fotografías y cartas de familiares, pero lo que realmente voló mi mente fue un viejo baúl. Su cerradura estaba cubierta de polvo, como si hubiera estado esperando a que yo llegara. Tras abrirlo, un puñado de documentos apareció ante mí: pólizas de seguro, documentos de inversión y hasta la última carta de mi esposo a su abogado sobre la planificación de un legado familiar. Cada documento era una revelación, una parte de una historia que había permanecido dormida. Las emociones me abrumaron, entre la tristeza y la gratitud. Él había planificado con tal detalle, había asegurado nuestra vida tras su partida de formas que nunca había pensado posibles. La conmoción se transformaba en poder mientras entendía que todo esto era para mí. Imaginaba que había partes de mi vida que habían sido puestas a un lado para protegerme, y ahí estaban, listas para ser reclamadas. Con cada nuevo detalle que descubrí, la idea de que estaba en un viaje hacia el empoderamiento se asentó en mi corazón.
La lucha ya no era solo contra Ana y su desprecio, era por mí y por el legado de mi esposo. El mundo que iba creando en torno a mí se volvía más claro y tangible. La energía que había puesto en el arte de la investigación se transformó en los ladrillos de la base sobre la que edificaría mi futuro. Y así, en ese espacio, rodeada de recuerdos y pistas, el silencio se convirtió en mi aliado. Mi investigación silenciosa comenzó a mostrarse como un camino en el que cada paso me acercaba más al destino que había comenzado a vislumbrar. Mientras el fuego de la determinación ardiendo en mí seguía creciendo, supe que estaba lista para reclamar no solo mi voz, sino también el espacio que una vez había sido mío. Estaba dispuesta a enfrentar a Ana y todo lo que representaba, armada con la verdad y el legado que mi esposo había querido que persiguiera. Cada paso que daba me acercaba más a lo que realmente significaba ser Clara, la mujer que reclamaba su vida. Los días se convirtieron en semanas, y en cada amanecer una nueva chispa de determinación iluminaba mi interior. La imagen de Ana, arrogante y despreciativa, me seguía como un fantasma que debía enfrentar, pero ahora tenía el conocimiento y las herramientas necesarias para transformar esta lucha en una reclamación de mi dignidad. Mi esposo había dejado un legado que no solo debía ser cuidado, sino también hecho brillar, y yo era la arquitecta de ese futuro. Comencé a reunir todas las piezas del rompecabezas que había encontrado en el baúl. Las pólizas de seguros, las cartas de inversión y los documentos legales comenzaron a tomar forma en mi mente. Constituían un mapa que delineaba un camino hacia mi justicia. Cada hoja se transformaba en un ladrillo en la fundación de mi nueva existencia. La energía que había tomado de la desesperación ahora se canalizaba en un plan cuidadosamente elaborado. Ya no era solo Clara la madre, era Clara la dueña de su destino, lista para reclamar su vida con la bravura que merecía. Una tarde decidí que debía actuar. Senté con mi abogado a conversar sobre mi plan. Cada palabra resonaba con poder en el aire mientras trazábamos la estrategia de lo que vendría. No solo se trata de las propiedades, le dije. Se trata de demostrar que he estado a la altura de las circunstancias. Debo enfrentar a Ana y mostrarle que no me ha quebrado. Su mirada contemplativa era un recordatorio de que este proceso no sería sencillo. Tienes que estar preparada para su reacción, Clara, me advirtió, pero hoy yo no estaba dispuesta a ceder. Con cada interacción con él, la confianza que había crecido en mí se sentía tangible. Comenzamos a planear las gestiones legales para reivindicar mi parte en el legado familiar. Le mencioné las propiedades que había descubierto y la visión que me había revelado. Al fondo, una imagen comenzaba a tomar forma en mi mente. Un espacio donde podría recibir a amigos, un sitio donde pudiera reiniciar mi vida y empezar de nuevo sin las sombras de la infelicidad. La preparación era esencial. Contacté a agentes y expertos en el sector inmobiliario, preparándome para el día en que le presentaría a Ana las pruebas de que yo, Clara, era más que solo una madre que había dejado de importar. Me imaginé a mí misma manteniendo la calma mientras ellos presentaban el caso. Estaba lista para desenmascarar la verdad. Las semanas pasaron y la tensión aumentó. El clamor interno de mi espíritu emancipado resonaba en mi mente mientras evaluaba cada pequeño movimiento. Por las noches revisaba mis notas y respuestas posibles a la inevitable confrontación que se acercaba. La imagen de Ana, la mujer que había intentado pisotear mi existencia, se convertía cada vez más en el símbolo de todo lo que había enfrentado. Estaba lista para el cara a cara que se avecinaba. Sabía que el momento llegaría y sería el más importante de mi vida.
pero no todo era sombras en mi vida. Mi hijo, aunque distante, comenzó a notar cambios en mí. Notaba que estaba levantando la mirada, que caminaba con paso firme. En una de nuestras interacciones se me acercó con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Mamá, ¿qué está pasando? Te ves diferente», me dijo. Aquella pregunta podía haber echado a perder todo el trabajo que había estado haciendo, pero, en su voz, oí algo que no había percibido antes, una especie de fragilidad, un hilo de esperanza. «Estoy tomando algunas decisiones sobre mi vida, hijo. Momentos difíciles nos enseñan a encontrar nuestra voz», le respondí con serenidad. La conversación fue como un pequeño destello en medio de la oscuridad, un indicio de que todavía había un pequeño camino hacia su comprensión. Era una oportunidad para construir puentes, aun si todo lo que él había aprendido era a ser ciego ante la injusticia. Finalmente, llegó el día del encuentro. Sentí un nudo en el estómago mientras me dirigía a la sala donde Ana esperaba. Mi corazón latía con fuerza y mis manos estaban frías como el acero. Se sentó con esa arrogancia que la definía y en su mirada había un destello de desdén. «¿Qué es lo que quieres, Clara?», preguntó, como si supiera que hoy era el día en que mis silencios resonarían con fuerza. «Vengo a hablarte sobre el legado de tu padre», dije con firmeza, mi voz temblando un poco al principio, pero luego encontrando su ritmo. «He estado revisando las propiedades y todo lo que nos dejó. Es hora de que entendamos nuestras posiciones». Su expresión cambió y empecé a ver un pequeño atisbo de sorpresa en su rostro. Su actitud defensiva comenzaba a romperse mientras explicaba lo que había logrado descubrir. Le relaté sobre los edificios, las inversiones que él había cuidadosamente preparado. «Esto no es solo un juego, Ana. No soy una carga. Soy parte de este legado también», le afirmé. A medida que mi voz se afirmaba y la conversación avanzaba, cada palabra sentía más liberadora. Cada párrafo que pronunciaba se convertía en un testimonio de que, finalmente, estaba reclamando mi verdad y el legado de mi esposo. Las emociones se filtraban en el ambiente y Ana comenzó a desmoronarse, no solo por lo que decía, sino por el eco del dolor que había llevado durante tanto tiempo. Con cada intercambio, el cambio en la dinámica se notaba. Ella estaba perdiendo el control y yo me sentía más firme en mi lugar. Las defensas de Ana estaban cayendo y el resentimiento que había guardado se convertía en una oportunidad de reconciliación y redescubrimiento. El aire se volvió pesado mientras los recuerdos de años de mentira y traición llenaban la sala, y en ese momento comprendí que este era solo el comienzo de una batalla que no se libraría solo con palabras. Su reacción no era suficiente para desgastar la verdad que estaba reclamando. Al final, lo que había querido gritar durante tanto tiempo comenzaba a materializarse, y cada breve intercambio era la construcción de una nueva vida, una en la que Clara no era solo una madre o un símbolo de lo que había sido, sino una mujer indomable listando por la lucha que enfrentaba. La justicia ya no era un concepto distante, estaba aquí, palpitante y real, lista para ser abrazada. A medida que todo se desarrollaba, supe que había dado el primer paso hacia la justicia y estaba lista para continuar. El ambiente en la habitación se tornó denso, cargado de una mezcla de tensión y liberación. Ana, visiblemente descompuesta, trató de recomponerse, mientras mi voz resonaba en sus oídos como un canto de victoria. Pero aún había mucho en juego, y la lucha apenas comenzaba. La incredulidad se reflejaba en su rostro mientras intentaba analizar lo que acababa de escuchar. Mi determinación no se sentía solo como una victoria. Era el eco de un futuro claro donde mi voz no sería ahogada.
¿Qué te hace pensar que podrás obtener algo de todo esto?, preguntó, intentando recuperar el control. Su acento se volvió cortante, como si cavara profundas cuchillas en la conversación. Su tono despectivo resonaba en el aire, pero ya no me intimidaba. Todo este tiempo pensaste que podía ser olvidada, y aún así, aquí estoy, reclamando mi lugar y el legado de mi esposo, le respondí, sintiendo cómo la fuerza en mis palabras se convertía en una muralla impenetrable. Con cada intento que hacía de disminuir mi valor, crecía en mí un deseo de desafiarla. Las cartas y documentos que poseía, puentes a un futuro mejor, también representaban la culminación de mi lucha por la dignidad. La imagen de mi esposo se alzaba entre nosotros. Él me había dejado un legado claro, y cada palabra que pronunciaba era un paso más hacia la justicia que tanto anhelaba. Clara, te estás engañando. No eres más que una cargadora de problemas, dijo, y sus palabras eran balas disparadas desde la inseguridad. Pero en lugar de encogerme, se transformaron en combustible para mi fuerza. El recuerdo de la carta que había encontrado, aquella que me decía que debía ser siempre la dueña de mi destino, llenó mi mente. Tu padre siempre creía en mí. Siempre confió en que este legado sería nuestro, respondí con firmeza, cada palabra impregnada de pasión. Ana intentó desvirtuar la conversación, pero cuando miró a sus ojos, entendí que su ataque era solo la fachada de un pánico latente. Podía ver el temor en su voz, el conocimiento de que mi reclamación estaba basada en la verdad de un plan que su marido había desarrollado para asegurarnos un futuro. Cada vez que ella atacaba, yo respondía con la voz inquebrantable de la mujer que había resurgido de sus cenizas. El intercambio se prolongó, y mientras nuestros corazones latían rápido, la tensión crecía. Ana empezó a tropezar con sus propias palabras. Su mente buscaba aferrarse a la imagen de la mujer que había intentado despojarme de mi dignidad, pero se encontraba con una verdad inconfundible. Este afecto que crees que tienes se está desvaneciendo. El tiempo ha pasado, le dije, cautivando su atención como un rayo de luz en la oscuridad. Aunque lo intentaste, no podrás silenciar lo que tú misma creaste. Fue en ese instante cuando algo cambió en ella. Todo ese ciclo de odio y desprecio que había mantenido dentro comenzó a quebrarse. La conmoción vibrante de sus defensas la llevó a un estado de vulnerabilidad. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras dejaba salir un profundo suspiro. Laura, yo, murmuró, su voz entrecortada. Aprovechando la apertura, continué. Entiendo que tu temor proviene de tu propia inseguridad, pero no estoy aquí para competir contigo. Estoy aquí para reconstruir mi vida, un camino en el que el legado de mi esposo no se convierta en un objeto de codicia, sino en una oportunidad para vivir realmente. Con cada palabra, su fuerza se debilitaba y su ego se evaporaba en el aire. La realidad comenzó a calar en su mente. En el fondo, siempre había sabido que había algo más grande que ella misma en la historia familiar. El aire incómodo entre nosotras se volvió un símbolo de redención. Conectaba nuestras verdades y ratio. El miedo a lo nuevo comenzó a deslizarse entre los espacios, dejando un camino de reconciliación. Ana se inclinó hacia adelante, y en ese momento entendí que las conexiones auténticas eran más poderosas que cualquier rivalidad creada por la necesidad de dominar. ¿Qué debería hacer?, preguntó, su voz un susurro desgarrador. Sentí que mi lucha había encontrado su propósito. En lugar de retribución, ofrecí colaboración. Debemos honrar el legado de tu padre y seguir adelante. No necesitamos ser enemigas, respondí. Nuestra familia había sido subestimada por tanto tiempo y su propia luz había sido despojada por su codicia. En ese instante, la sombra de la traición empezaba a desvanecerse.
tomé un profundo aliento y me acerqué un poco más a ella. Hagamos un camino juntos. Hay tanto por lo que luchar. Esa oportunidad es nuestra. Su mirada se encontró con la mía, y en esos destellos brillantes de comprensión mutua, comenzamos a tejer un nuevo mundo. La lucha por la justicia se transformó en el paso hacia una nueva vida. Mientras el peso del resentimiento que habíamos sostenido se desvanecía lentamente, comprendí que esta confrontación no solo era una batalla por el legado, sino un viaje hacia la sanación y la reconciliación. La caída de Ana, lejos de ser un signo de derrota, era un indicio de que el amor, en medio del caos, podía florecer nuevamente y que la justicia se abriría paso a través de un nuevo camino. Con la luz del sol reflejando sobre nosotras, comenzamos a caminar juntas hacia un futuro restaurado, armadas con la verdad y con el firme compromiso de honrar el legado que mi esposo había dejado. La justicia ya no era un concepto distante, sino la realidad que ahora palpitaba en nuestros corazones. Este era el momento en que Clara, la madre, se transformaba en Clara, la mujer capaz de reconciliar la historia y reescribir su destino. A medida que nos sentábamos hablando, dejando atrás las sombras que anulaban nuestras vidas, un nuevo amanecer se dibujaba ante nosotras. La reconciliación con Ana trajo consigo un aire fresco y renovador, una oportunidad para reparar lo que se había quebrado y crear algo hermoso a partir de las ruinas. La sensación de liberación era palpable en mi corazón, un ecosistema de nuevos comienzos y sueños compartidos. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones sinceras. Ana y yo exploramos juntas el legado que mi esposo había dejado. Cada documento, cada propiedad, se transformaba en un símbolo de nuestro compromiso de honrar su memoria. Trabajamos codo a codo, planificando, estableciendo objetivos, y cada paso que dábamos, cada decisión que tomábamos, nos permitía ver el futuro con una claridad que antes parecía inalcanzable. La transformación no solo se sentía en el ámbito personal, sino también en la dinámica familiar. Mi hijo, al ver la evolución en nuestra relación, comenzó a acercarse nuevamente. Fue un momento significativo ver cómo su rostro se iluminaba al saber que las tensiones que lo habían angustiado estaban disminuyendo. «Mamá, estoy orgulloso de ti», me dijo en una ocasión mientras revisábamos los planos de remodelaciones en nuestra casa, convirtiendo nuestro hogar en un espacio donde el amor y la unidad podrían florecer. Su apoyo alimentaba mi determinación, y sentía que el ciclo de dolor que había permeado nuestra familia se disolvía lentamente. Con el tiempo, comenzamos a transformar la propiedad que originalmente representaba el desafío más grande en una serie de espacios comunitarios que ofrecieran oportunidades a personas como nosotras, aquellas que habían sido subestimadas o ignoradas. Un pequeño centro de actividades donde la gente pudiera tomar clases, intercambiar ideas y encontrar un sentido de pertenencia. Durante esas largas horas de planificación y colaboración con Ana, vi crecer en ella la misma luz que comenzaba a brillar en mí. La vida estaba adquiriendo un nuevo significado. Cada rincón de la casa, cada nuevo espacio que transformábamos, se impregnaba de esperanza. La relación entre Ana y yo comenzó a verse como un símbolo de recuperación y crecimiento para toda la familia. Estábamos dispuestas a dejar atrás lo viejo y abrazar un futuro lleno de posibilidades. Sentía como si la vida, que antes me había sido arrebatada, me sonreía de nuevo, brindándome la oportunidad de crecer y sanar. Un día, mientras contemplábamos las renovaciones muy esperadas, Ana miró hacia mí y sonrió. «Nunca pensé que estaría construyendo esto contigo, pero estoy tan agradecida», confesó con sinceridad. En su mirada ya no había resentimiento,
solo reconocimiento. La conexión que habíamos forjado se había vuelto inquebrantable, un testimonio del poder del perdón y la resistencia. Con el corazón lleno de gratitud le respondí: nos hemos encontrado en este camino por una razón. Tu padre siempre creyó en el poder de la unidad y ahora lo honramos aquí, juntas. Las palabras se sintieron y ambos comprendimos que esto era solo el comienzo. A medida que ajustábamos los últimos detalles en nuestra comunidad, miré a mi alrededor y aquella sensación de propósito llenó mi ser. El legado de mi esposo, reconstruido a través de momentos compartidos, se convirtió en un símbolo de fuerza y compasión. En ese espacio, donde comenzaba a florecer un nuevo capítulo, entendí que la vida ofrece muchas posibilidades y que la mayoría de ellas surgen de las lecciones más difíciles. El día de la inauguración del centro, una hermosa mañana bañada por la luz, la comunidad comenzó a llegar. Las risas y conversaciones llenaron el aire, y los ojos de las personas brillaban con esperanza. Mientras miraba a la gente alrededor, no podía evitar recordar las dificultades y tribulaciones que había enfrentado. Había vivido en la oscuridad y la humillación, pero toda esa experiencia solo me había preparado para este momento. Ana y yo compartimos una mirada cómplice desde el escenario, y en ese instante supe que el ciclo de sufrimiento había terminado. Era el momento de abrazar lo que está por venir, alimentadas por el amor y la unidad que habíamos cultivado en nuestras vidas. La vida nos había brindado una segunda oportunidad y estábamos listas para enfrentarlo juntas, como la familia que siempre debimos ser. A medida que nuestros corazones se llenaban de alegría, sentí que lo que había pensado que era el fin, en realidad, había sido un camino hacia un renacer. La vida, con todos sus giros y desafíos, estaba ahora llena de promesas. Estaba lista para explorar cada rincón de este nuevo capítulo que había creado, sabiendo que la fuerza que había encontrado en mi interior nunca me abandonaría. Era un viaje de constante crecimiento, y Clara finalmente había reclamado su lugar, capaz de transformar cada desafío en una oportunidad.